Hoy es un día para celebrar la educación y celebrar las voces de las profesoras y de los profesores que hacen material y real nuestro propósito. Feliz día de los profesores y de las profesoras. A propósito de esto, quiero compartirles una columna que escribí para el periódico El País de América, que se llama Una maestría que es poesía. Y esto es a propósito de esa tarea que hacen los profesores y las profesoras, que es un ejercicio sobre todo de poesía. Dice así: ser maestra o maestro es dedicarse a la tarea de la conquista. Es la celebración del deseo por encima de la domesticación. El ejercicio de enseñar, decía Estanislao Zuleta, el gran maestro y filósofo, es, abre comillas, incitar a amar lo que uno desea. Todo lo demás son catálogos, enseñanzas huecas. Cierra comillas. Cuando en ese sencillo acto de encuentro entre un maestro y un aprendiz se logra la conquista de un corazón y de una voluntad que se moviliza hacia la pregunta y el cuestionamiento, hacia el deleite del saber que se hace disfrute, del verdadero interés que se hace ritmo y rigor, podríamos decir que se tuvo éxito porque se despertó el deseo de aprender. Probablemente en la lectura de este primer párrafo aparecen inquietudes y algo de incomodidad, porque aparecen palabras como disfrute, deleite, deseo, ocio o conquista, que suelen ser palabras que no nos acompañan en las reflexiones sobre la educación. Venimos de un largo tiempo en el que a la educación le hemos querido entregar el peso del control y de la norma, casi como contraposición al goce y al placer. Es así como a los maestros y a las maestras se les pidiera ser sobre todo imperturbables, fríos e inalcanzables. Ahora, que celebramos esta tarea del profesor y de la profesora, al menos en algunos países de América, en el caso de Colombia y México, por ejemplo, ¿qué tal si nos preguntamos por el significado de lo que es la maestría? Ese ejercicio vocacional que es ser profesor o profesora. Reflexionemos sobre esos seres sensibles que han elegido un oficio algo ingenuo y muy emotivo, el de ser artesanos de vidas, y meditemos sobre algunas preguntas como cómo lograr ese bello y necesario equilibrio entre la pasión y la disciplina, o cómo hacer de la educación una función para pensar y para sentir. Yo empezaría por convocar una conexión entre la mente y el corazón, esa que tratamos siempre de tener en las antípodas. Detrás siempre de un maestro debe existir una perfecta combinación entre razón y emoción. Por una parte, a un maestro lo ha atrapado siempre una pregunta, el deseo de saber algo más de algo, el goce intelectual que los hace perseguir sus cuestionamientos, una fe intensa en la razón y a la vez por dentro algo que los quema, un fuego interior que les reclama conquistar a más personas, a muchos, para que sean ellos los que se deleiten con sus propias preguntas, los confronten en sus visiones y los superen en su maestría. Tremendos poetas terminan siendo los maestros y las maestras que caminan hacia lo imposible, conocer algo que nunca termina de ser y al mismo tiempo provocar la conmoción de otro que lo mira a la vez con admiración y con desprecio. Y a esos poetas de la razón, que son artesanos de la vida, creadores de pasiones, cuya función fundamental está en inspirar, en el sentido más amplio de la palabra, como el aire que llega a los pulmones y a la vida, a ellos una ovación de pie, por ser el espíritu de una sociedad que confía en la educación como motor de pensamiento y creación de posibilidades. Quienes conocemos, al menos a uno de esos seres, parecen salido de una historia fantástica. Sabemos que caminan como flotando, algo inconscientes de lo que producen a su alrededor y como grandes incomprendidos, así lo diría Fernando González para hablar del maestro Manjarrés. En todos los casos sabemos que van caminando con aire de enamorados, son los enamorados del saber. Para ejercer la verdadera maestría de conjurar la curiosidad de un aprendiz eterno con la disciplina estoica de un científico, se requiere de una mirada poética de la vida. Olvidarse del método para convocar la inspiración, desistir del dato y del afán de transferir conocimiento para dejar que el vacío llegue. Porque aprender la mayoría de las veces implica deshacernos de creencias, estar dispuestos a romper lo conocido. Porque educar finalmente es actuar desde la filosofía, es acudir a las preguntas, al ejercicio de la construcción del conocimiento, al pensamiento. Solo la maestra y el maestro nos seducen para pensar, criticar, preguntar y dudar. Nos provocan y nos retan, desatan en nosotros la pasión que a la mirada del escéptico es la única que produce verdadera disciplina. La pasión por algo nos ordena a ese algo, con sensibilidad y con emoción.
nos hace intentarlo muchas veces tras fallar, nos hace encontrarle sentido al mundo que nos rodea. Todos somos un poco aprendices, atentos a que alguien nos despierte y movilice, nos rete a controvertirlo, a superarlo y a la vez deseosos de encender la llama de otro con quien construir en comunidad. Vivir es un poco ser maestro y al mismo tiempo ser aprendiz. Es un ejercicio de pensamiento colectivo que despierta a la ciudadanía. Precisamente, el único camino por el que la educación crea democracia es a través de ese poder poético de una maestría que se preocupe por el sentido de las cosas, de una reflexión profunda por lo humano, que incentive la crítica y la búsqueda, y que no tema la fuerza de las ideas, así como tampoco tema a la sensibilidad de las emociones. Una maestría que cree deseo, disciplina y voluntad de saber, y como dice de nuevo Zuleta, que la educación llegue a ser atractiva, hermosa, deseada. Esa debe ser nuestra búsqueda, la búsqueda de los maestros y de las maestras. A todos ustedes dedico y me paro en ovación, llena de gratitud por el ejercicio que hacen todos los días para hacer de la educación ese proyecto maravilloso que enaltece el ejercicio humano.